a compartir la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así de la palabra del Señor. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahí está la palabra del Señor. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Amén. Amén. El tema que quiero compartir esta tarde con ustedes es un principio ignorado. Un principio ignorado. Un principio escritural, por supuesto, un principio que apunta a la formación de nuestras vidas. En la enseñanza de la palabra de Dios, remitiéndonos al contexto del Antiguo Testamento, hay algunos personajes que son claves en la formación espiritual del pueblo de Dios. Está el rey, que era el encargado de guiar al pueblo en esta teocracia, en este gobierno de Dios. Están los sacerdotes, que eran los encargados de enseñar, de ministrar los sacrificios y todo aquello que tenía que ver con el templo. Y también estaban los profetas que Dios enviaba bajo ciertas circunstancias para entregar un mensaje al pueblo de Dios. Pero hay otro personaje que los creyentes lamentablemente no lo consideramos mucho, y tal vez puede ser que el apelativo que tiene este personaje a los creyentes les complica un poco. Es el sabio. El sabio, así, tal cual, el sabio, el hombre sabio. Y cuando uno habla de un hombre sabio, por lo general está asociado a una situación humana. Bueno, no está tan lejos de la realidad. Pero el sabio en la cultura religiosa de Israel es un personaje súper importante. Es muy relevante. Es tan relevante que en nuestra Biblia hay algunos libros que utilizan este género literario de la sabiduría, de lo sapiencial, como son Eclesiastés, Job, Cantar y Proverbios, que entran en este cuadro de la sabiduría. El sabio en Israel es la persona que después de contemplar la vida, de observar incluso su propia experiencia, aconseja, orienta, guía, da pautas a los demás. Su rol orientador está en directa relación con la escritura. De hecho, el sabio toma desde la escritura los principios con los cuales él va a enseñar. El sabio no utiliza solamente los elementos de la naturaleza, es verdad que los usa, pero cuando aplica principios, estos principios están absolutamente alineados con la palabra de Dios. En el libro de Proverbios aparecen varios principios que el sabio, el escritor sagrado, toma para orientar y para enseñar al pueblo. Son varios temas, son muchos. Muchos de estos principios que están en el libro de Proverbios, la gente no los considera. Así, definitivamente, principios que están allí no los considera. Pero lo que es más lamentable aún es que muchos creyentes no consideran estos principios. Y allí es donde hay un problema bastante complicado, ¿ya? Hay un temazo ahí. Los principios. En esta ocasión quiero hablar de un principio que ha sido ignorado por muchos creyentes y de hecho son muy pocos los creyentes que utilizan este principio en su vida. No es la sabiduría. El texto que hemos leído tampoco es el conocimiento y tampoco es la disciplina que toca el texto que hemos leído. Quiero hablar del temor de Dios. El temor de Dios. El temor de Dios para muchos es algo que es absolutamente ignorado.
Y quiero hacer un alcance. Ignorar no es solo no saber. Ignorar hay otro significado. Ignorar, dice, es no tener en cuenta o no tomar en cuenta. No tomar en cuenta este principio, no tener en cuenta este principio del temor de Dios, ha causado muchos problemas a los creyentes y a la iglesia en general. No hemos puesto la atención debida en la profundidad de este concepto. No hemos puesto una debida atención en lo que significa el temor de Dios y cómo lo debemos aplicar en nuestras vidas. Esto porque generalmente y malamente se nos ha enseñado que la gracia quita el temor, tomando textos absolutamente fuera de contexto. Quiero decirle y quiero explicarle que la palabra normativa, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la ley, la escritura y aún el Evangelio, tiene principios de vida. Y esos principios de vida están directamente relacionados con la vida práctica. No solo con la oración, no solo con el ayuno, no solo con ir al templo, no solo con reunirnos, sino mayormente tiene que ver con la vida práctica, la praxis misma de la fe. Todo esto tenía que ver desde la perspectiva de cómo el hombre asume que las promesas de Dios son reales. Son principios. Y estos principios del temor de Dios están muy citados en la Escritura, constantemente, más allá de lo que usted puede pensar. Desde Deuteronomio en adelante, y considerando aún el Nuevo Testamento, el temor de Dios es algo que aparece, pero no se enseña y no se aplica, que es lo más complejo de la vida. Usted me dirá, está hablando del Antiguo Testamento. Ya le dije, en el Nuevo Testamento también aparece el asunto del temor de Dios. Considere solamente algunos textos para que usted los analice después. En 2 Corintios 7:1 hay algo que habla del temor de Dios. En Efesios 5:21, 1 Pedro 1:17, y puedo decirles más, tarea para la casa, lo puede buscar. Desde Deuteronomio en adelante, los escritores sagrados apuntaron a establecer el temor de Dios como el punto principal de interés para la vida práctica. El temor de Dios. Ese temor no era algo misterioso, así como un sentimiento sobrecogedor que lo aterraba, que le impedía hablar cosas, que le impedía hacer cosas o moverse para allá o para acá. No. El temor de Dios tenía que ver con el resultado de escuchar, aprender y responder a la palabra de Dios. Repito, el temor de Dios desde la perspectiva de la Escritura tiene que ver con escuchar, aprender y responder a la palabra de Dios. Deuteronomio 4:10 dice, Deuteronomio 4:10, el día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Y esta palabra no ha caducado. Y esta palabra no es obsoleta. Esta palabra es aplicable a nuestro tiempo. Esto incluye, desde la perspectiva del temor de Dios, incluye obediencia, escúcheme bien, obediencia, amor, lealtad y adoración del creyente. Y según un teólogo, lo voy a citar textualmente, según un teólogo, dice, se da una convergencia de sobrecogimiento, reverencia, adoración, honor, devoción, confianza, agradecimiento, amor y sí, miedo. Temor de Dios. Algo que hemos sacado de nuestro contexto diario y no sé por qué. Algo que muchos creyentes no consideran. Y consideran que el temor de Dios era para el hombre del Antiguo Testamento. Consideran que el temor de Dios
es algo que está absolutamente fuera de foco porque hoy día estamos en el tiempo de la gracia. Déjeme decirle que usted no puede separar el temor de Dios con la gracia de Dios. No la puede separar. Son compañeros inseparables como es la fe y la obediencia y otros textos más y otros conceptos más. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hoy el temor, que es un principio ignorado, pero es vital para el caminar del creyente? Consideremos por qué este principio que ha sido ignorado por muchos es vital para el caminar de los creyentes. Primero, Proverbios 10:27 dice: el temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. ¿Por qué este es un principio que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas? Porque el temor de Dios prolongará nuestra vida. Prolongará nuestra vida. Ahora, por supuesto que prolongar desde la perspectiva de la definición es hacer que algo crezca, que algo dure más tiempo. Dios no está prometiendo que vamos a vivir 120, 140, 200 años. No está refiriéndose a eso. No tiene que ver con eso. Más bien tiene que ver con una vida de paz. Prolongaré la vida en paz, bienestar, prosperidad, a una vida sin sobresaltos, porque quien confía en Dios vive tranquilo. Este tiempo presente, este tiempo donde aún y a pesar de todas las circunstancias adversas de la vida, podemos tener largura de vida. Solo porque hay temor de Dios en nuestras vidas. Nuestra vida presente tendrá un fin, pero los que confiamos en el Señor sabemos que la muerte no es el fin de todo, sino que es el principio de lo mejor. El temor del Señor prolonga la vida, dice el texto bíblico. Pero esto tiene un principio práctico y tiene un sentido fundamental en la vida de los creyentes. Si creemos en Dios, nuestra vida debe regirse por los parámetros divinos. Nuestra vida debe regirse por lo que dice la palabra de Dios. Nuestra vida presente tendrá un fin, pero los que confían en el Señor miran más allá. Desde la perspectiva de Dios, en el Antiguo Testamento, el temor de Dios era algo que era permanente en la comunión del creyente con Dios. Había algo que lo hacía presente. Es un principio que sostenía la vida, principio que auguraba una vida prolongada de bienestar, y esto no ha cambiado. No podemos pretender vivir a nuestra manera. Dicho de otra forma, si creo en Dios, debo vivir como lo ordena Dios, como lo pide Dios. Cuando Jesús dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no está diciendo que esa vida va a ser eterna aquí en la tierra, pero está augurando tiempos de ventura, porque los que creen en Dios pueden vivir tranquilos, pueden vivir sin temores. Jesús no está diciendo que vamos a estar para siempre aquí en esta tierra. Lo que Él está diciendo es que nuestras necesidades básicas van a ser suplidas. Si el temor de Dios fue determinante en la vida de los creyentes del Antiguo Testamento, puede ser también determinante para nuestra vida. Puede ser. Este principio debemos volverlo a nuestra vida, porque este principio del temor de Dios es lo que nos aparta del pecado. Dios quería enseñar esto a los judíos, a los israelitas, para que sientan temor y no pequen, dice Éxodo 20:20. El temor de Dios nos impulsa a creer más en Dios. El temor de Dios nos augura una vida de bendiciones. No debemos tomar nuestra vida de fe independiente de la palabra de Dios. Temor de Dios. El temor de Dios hace que rechacemos el pecado, que vivamos en comunión con Dios, que nos volquemos a Dios cada día. Es de esa forma que Dios proveerá vida abundante. Lo segundo que puede obtenerse con este principio, hay otro elemento más. Dice Proverbios 19:23. El temor del Señor conduce a la vida,
Da un sueño tranquilo y evita los problemas. Proverbios 19:23. Búsquelo y vuelva a leerlo. Dice, el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Glorias sean dadas al Señor. Esto es simplemente calidad de vida. El temor de Dios proveerá a usted, mi amiga, amigo querido, usted que nos está escuchando por primera vez. El temor de Dios proveerá calidad de vida. Aunque el concepto de calidad de vida es muy variado, absolutamente distinto en diversas organizaciones, podríamos decir que está relacionado con la suma de situaciones de la vida objetiva que dan bienestar a una persona. La salud, condiciones de la vida, relaciones sociales, etcétera. La Organización Mundial de la Salud dice que calidad de vida está definida como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Calidad de vida. El temor de Dios le va a dar calidad de vida. No va a andar a saltos. No va a haber un asunto como una paranoia persecutoria que a esto, que el otro. No. El temor de Dios me da paz y puedo conducirme por la vida tranquilamente. Note los resultados del temor del Señor. Conducen a la vida, da un sueño tranquilo. Wow. Quien vive en concordancia con la palabra de Dios duerme tranquilo. No lo va a visitar Freddy Krueger con sus pesadillas. Dormirá tranquilo. Usted podrá decir lo mismo que el salmista. Como decía el salmista, aleluya, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Las preocupaciones de la vida, los aconteceres de la vida no nos van a quitar el sueño. Dormiremos tranquilos porque confiamos en el Señor, porque hay temor de Dios en nuestras vidas. Esto es vital. Luego el sabio declara que el temor de Dios evita los problemas. Esto no significa que no vamos a tener problemas. Esto lo que significa es que con nuestra conducta, con nuestra actitud, con nuestro pasar en la vida, con nuestro comportarnos en sociedad, nos evitaremos problemas. ¿Por qué? Porque no vamos a pecar. Porque el temor de Dios nos va a impedir pecar, nos va a impedir apartarnos de la comunión con Él. Evítese problemas. Una vida guiada por la palabra de Dios le va a dar una calidad de vida excelente. Esto se debe a que la vida, desde el punto de vista de Dios, se delineó en contrastes. Vida, muerte. Salud, enfermedad, pobreza, riqueza, bendiciones, maldiciones. Temor de Dios me provee todo lo bueno de Dios, porque puedo vivir confiado. No me ando escondiendo de Dios. No es que tenga que ver a Dios como el que me está constantemente vigilando. No. El temor de Dios me hace caminar tranquilo por la calle. El temor de Dios me hace conversar, dialogar, vivir tranquilo. Es la experiencia de Job en el Antiguo Testamento y de muchos hombres más temerosos de Dios. ¿Cómo está durmiendo? Déjenme preguntarle, ¿cómo está durmiendo? ¿Está generándose problema? Si esto está ocurriendo, tenemos que autoexaminarnos. La relación de bendición y vida santa con el temor de Dios no era accidental. Es a propósito. Dios constantemente en la palabra del Señor nos recuerda que este es un principio que no puede ser ignorado, que este es un principio que no puede pasarse por alto, que este principio no puede ser ignorado.
El pueblo de Dios tiene un solo camino para conducirse en la vida. Uno solo, no varios. Y si estamos en la senda correcta, es porque el temor de Dios nos guía por esa senda. Y eso es lo que nos impide pecar. Queremos evangelizar al mundo y está bien. Pero recuerde que mi testimonio puede manchar mi predicación. Que mi conducta puede echar abajo la hermosura de mis palabras. Porque no hay temor de Dios en mi vida. El temor de Dios es un principio predominante en la Escritura y no es casualidad. No es casualidad. Si está en la palabra del Señor, es porque hay que considerarla. Era la forma en que Dios proveyó para que los hombres que creyeran en Él se condujeran por la vida, transitaran por la vida, por la vereda correcta. Quiero culminar leyendo este texto que lo más probable usted lo haya escuchado en más de alguna ocasión. Sabio de Israel, en el libro de Eclesiastés, al final del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, dice lo siguiente: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. ¿Quieres cambiar tu vida? Dios te va a ayudar. No el Dios que asusta, no el Dios que impone, sino el Dios que ama. El Dios que va a provocar en mi vida una búsqueda constante, porque temo pecar. La iglesia es lo único que Dios tiene en esta tierra. La iglesia está llamada a enviar un mensaje de salvación a todos los demás. Pero hay un principio que debemos retomar: el temor de Dios, y empezar a caminar por la senda correcta. Amado Dios, te damos gracias, tu bondad, tu misericordia de cada día, Señor. Es lo que hace que nuestra vida tenga sentido. Enséñanos, Señor, enséñanos a caminar en esta vida con ese temor de Dios. Ese temor, Señor, de fallarte. Ese temor de afectar a otros. Ese temor de afectarte a ti mismo, Señor, y de afectar nuestra vida y de quienes nos rodean. Amado Dios, recuérdanos siempre que tu palabra es pertinente en todo tiempo y para todas las personas. Te pido, Dios amado, que bendigas a quienes se han conectado en esta tarde y a quienes verán este programa más tarde. Amado Señor, te damos gracias en el bendito nombre de Jesús.